lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador, él está haciendo su trabajo, además está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura, nada más que se repite mucho el 17. En San José de Gracias, 17 fusilados, según las redes y el inicio de toda la información en redes. Y en el caso de Querétaro, 17. Entonces, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios, apostar a la violencia. No, tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo. Por eso también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién? De los que enarbolan supuestamente también la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza, que afecta a hombres y a mujeres, la igualdad económica y social, que tiene el mismo rango que la igualdad de género, que la igualdad ante la ley. ¿Por qué hacer a un lado esa igualdad que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso, por buscar en nuestro país la igualdad económica y social ante la monstruosa desigualdad económica y social del antiguo régimen? Entonces, yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia, y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas
y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el Palacio y la catedral para proyectar la imagen de un México en llamas, porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo. No solo nuestros adversarios utilizan al Financial Times, no a Krause o a Aguilar Camín o a Chumel o al Reforma, también esto pseudoambientalistas. Ayer que estuve en la península de Yucatán, lo mismo. ¿Y por qué están ahora alimentando de que se destruye con el Tren Maya? Porque estamos por resolver un asunto de una empresa que tiene unos bancos de material en Playa del Carmen y que se llevan el material para construir carreteras en Estados Unidos y les dieron permiso los que ahora están en contra de lo que estamos haciendo en el sureste, y se está intensificando el ataque. Pero ayer lo explicaba, en el Tren Maya, 1.500 kilómetros, está utilizando los derechos de vía que ya existían, zonas ya impactadas. Si acaso tomando en cuenta 30 metros de ancho por 50 kilómetros o 100 kilómetros, estaríamos impactando 100 hectáreas, y no de monte alto ni de selva, sino de acaguales en su mayoría. Vamos a esperar, porque el gobernador hizo el compromiso también de que se iba a actuar conforme a la ley y de manera enérgica. Entonces vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos, estos muy lamentables, pero corresponde a ellos dar la información, quiénes participaron, si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del fútbol o como sucede en otros deportes, las porras, o qué tipo de porras son, ahora sí que de parte de quién, o si no hubo algo extraordinario, especial, pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del Estado. Y preguntarle de estos audios que se filtraron, estos presuntos audios del fiscal Gers Manero,
donde él aparentemente tiene acceso de manera indebida a un proyecto de resolución de la Corte sobre el caso de un familiar, de una familiar. Preguntarle si los escuchó. También en estos audios él supuestamente pues dice contar con el apoyo de algunos otros ministros. No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la otra parte no lo ha podido ver. Eso no lo conozco, pero está en manos del Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y desde luego que no les tengo confianza a jueces, porque pues no han demostrado actuar con rectitud. Y sobre todo no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías. Y hay muchos que solo actúan como jueces de grupos de intereses creados en favor de minorías, en favor del dinero, no en favor del pueblo, no en favor de los intereses generales de la nación. Lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad en contra del interés general del pueblo de México. O sea, ojalá y la Corte resuelva bien y se aclare este asunto. Y se está viendo, pero lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas. Para el mantenimiento de planteles. Para el mantenimiento y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia. Porque ese programa, como otros,
se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso. Es un poco lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles, de que así como lo hicieron cuando la guardería ABC y otras guarderías que se entregaron contratos subrogados para el manejo de las guarderías con particulares, que fue parte de la privatización de la seguridad social, que ese es el fondo del problema de lo que sucedió en la guardería ABC. Pues así también se tenían estas estancias infantiles que se les entregaban a particulares y se les daba el dinero a particulares. Entonces se hizo un análisis y no había el número de niñas y de niños que se registraba, no habían condiciones de seguridad para niñas y niños en las estancias infantiles, y entonces se decidió entregar a las madres, a los padres de familia, directo el apoyo. Y así se está haciendo desde entonces. Entonces es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo y vamos a atender a todas las escuelas, dándole prioridad a las escuelas de las zonas más pobres del país, pero ya llevamos como 60,000 escuelas en donde se entregan los presupuestos de manera directa. Entonces usted dice que estos recursos los podrían ellos aplicar, los que se les den para mantenimiento, para mantener la escuela de tiempo completo. Sí, y los pueden aplicar en eso y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están sus hijos. Y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas los crearon cuando prevalecía la corrupción. O sea, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, habían programas para bebederos en las escuelas. No se aplicó el programa, o sea, no se hicieron los bebederos, pero sí se llevaron el dinero, sí se robaron el dinero. ¿Se acuerdan de las pantallas en las escuelas? Estaba Josefina, creo, Vázquez Mota. Enciclomedia, o sea, eso no hay nada, no hay nada. Entonces, todo se quedaba arriba. Entonces, lo que se decidió es directo a la sociedad de madres y padres de familia. Entonces, la mayoría de los comités de madres, padres de familia están integrados por mujeres y en un 90% los tesoreros o tesoreras son mujeres. Y me ha tocado ver cómo utilizan el presupuesto y les rinde y lo manejan con honestidad, porque es la escuela donde estudian sus hijos. Entonces eso fue lo que se decidió, no pasar el dinero por instancias del gobierno federal, estatal, porque no llega
o no se cumple. En algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical. Entonces, estamos corrigiendo todo eso. Si los gobiernos estatales, o sea, deciden hacerlo de otra forma, pues están en libertad. A mí me llama la atención porque sale Martín Moreno, por ejemplo, como Claudio X González, a defender la escuela de tiempo completo. Ya cuando veo eso, ya ¿qué está pasando, no? Ya me llama la atención. Pero es eso. Se garantiza la autonomía de la Fiscalía. Ya la Procuraduría, como se le llamaba antes, no depende del presidente. Ya es una instancia autónoma. Y, desde luego, el Poder Judicial. Son independientes. Yo me he reunido con ministros, creo que en 3 ocasiones, en 3 años. Y, desde luego, he estado presente en los 3 informes del presidente de la Corte. Eso es todo. Nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la Corte. Son otros tiempos. Entonces, que se le deje este asunto al Poder Judicial y que ellos actúen con libertad y resuelvan. Y lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal. Pues eso como que no nos conviene a los mexicanos. Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos los que actúan con odio, es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política. Entonces, no apostemos a la inestabilidad. Estamos saliendo de la pandemia, estamos enfrentando ahora la intervención de Rusia en Ucrania, una guerra. Miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo, con los precios del gas. Nosotros, les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos, aún con la guerra en Ucrania, aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia. Nosotros no tenemos problema. Y nos estamos preparando porque sí hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos, pero hay gobernabilidad. Entonces, los abogados, imagínense, ¿no? Los grupos de intereses creados, las minorías,
porque esto no tiene que ver con la mayoría del pueblo, pues están viendo cómo descarrilan al gobierno. Bueno, hasta en los casos más extremos, cuando la pandemia querían que hubieran más fallecidos. Hasta Krause lo llegó a poner en el Twitter, hablando de que nosotros estábamos escondiendo a los fallecidos. O sea, a ese extremo. Es una temporada de sopilotes, pero además totalmente entendible, porque estamos en un proceso de transformación. Yo lo dije, la cuarta transformación va a ser pacífica, pero igual de profunda, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Va a ser pacífica y al mismo tiempo radical, porque vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les diría que hasta nos ha ido bien, porque además de estar transformando y enfrentando a los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear al país para hacer justicia y para ayudar al pueblo de México, que es lo que estamos haciendo, para hacer justicia y para ayudar al pueblo de México, que es lo que estamos haciendo nosotros. Además de todo eso, de llevar a cabo todo este proceso de cambio, de transformación, enfrentamos la pandemia y ahora esta guerra, y estamos seguros de que vamos a salir, la transformación va hacia adelante. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial.